Ya, jóvenes, buenas noches. Vamos a empezar la clase. Estas clases, para que estén en conocimiento, van a estar grabadas y después se van a subir a la plataforma de lo virtual. Así que el que no esté, revisa el aula virtual y revisa la grabación. ¿Ya? Vamos a continuar la clase porque veo que no hay nadie conectado. Así que vamos a continuar la clase. Bueno, la clase de hoy es reconocer los patrones de diseño y sus componentes en el ámbito del desarrollo del software. ¿Ya? Aquí vamos a conocer los patrones y sus componentes y un poco de cómo yo doy solución con los patrones. Bueno, a entender más adelante de qué estoy hablando. Bueno, como introducción, un patrón consiste en un diagrama de objetos que forma una solución a un problema conocido y frecuente. O sea, el patrón es una solución a un problema. Bueno, este diagrama de objetos está constituido por un conjunto de objetos descritos por clases y relaciones que enlazan los objetos. Aquí estamos viendo conceptos de Java, ya lo que es una clase, lo que son las relaciones y lo que son los objetos. Estos conceptos los pueden revisar en el apuntes que les dejé en el aula virtual. Los patrones responden a problemas de diseño de aplicaciones en el marco de la programación orientada a objetos. ¿Ya? Como ustedes bien saben, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Por eso está hablando de aplicaciones en el marco de programación orientada a objetos, para que se vayan entendiendo. Esto se trata de soluciones conocidas y probadas, ¿ya? Estos patrones están hechos ya, y son 23, ¿ya? Estos patrones están vigentes del año 94, en el cual hoy en día se usan para dar una solución a problemas X en el ámbito de la programación. Aquí, como en el ejemplo, vemos un método, o sea, un patrón, perdón. Aquí vemos un patrón y específicamente es el template method, ¿ya? En el cual ustedes pueden visualizar que en este patrón hay diferentes objetos, que está el objeto pedido y el objeto pedido España y el pedido Francia, ¿ya? Estas subclases de pedidos son, pertenecen a la clase pedidos, ¿ya? Y dentro de esa subclase se encuentra un método, ¿ya? En ese método se implementa el modelo, que el modelo sería el template method, ¿ya? Y aquí podemos evidenciar el uso de un patrón, ¿ya? Bueno, el patrón que anteriormente está basado en el polimorfismo, que es una propiedad importante en la programación orientada a objetos, ¿ya? ¿Qué es polimorfismo? Polimorfismo es cuando los mensajes entre objetos son asincrónicos, o sea, de arriba hacia abajo es lo mismo que de abajo hacia arriba, ¿ya? En este ejemplo, que está en la clase forma y la subclase círculo y cuadrado, tienen los mismos métodos, o sea, los mensajes que van de objeto a objeto son los mismos, por eso se llama como un patrón en polimorfismo. La palabra polimorfismo es un concepto abstracto, ya para que no se confundan. Ya, en este ejemplo, el precio de un pedido en España o en Francia está sometido a un impuesto sobre el valor añadido. Ya, no obstante, la tasa no es la misma y el cálculo de IVA difiere en España y en Francia. Aquí estaba viendo el ejemplo anterior que el cálculo del IVA es el mismo, pero no así el valor. En este ejemplo, lo que devuelve el método está con un impuesto diferente al del otro pedido. En España es el 0,21 y en Francia es el 0,19. Pero el mensaje es el mismo, el método es el mismo, cálculo IVA. Solamente cambia la respuesta de este objeto, ¿ya? Por eso se llama polimorfismo en este patrón en específico. Bueno,
Ahora vamos a ver una breve historia de patrones, de los patrones, de con dónde empezó y qué es lo que son. ¿Ya? El patrón diseño es una abstracción de una solución a nivel alto. ¿Ya? El patrón es una solución a un problema, ¿ya? De un nivel alto. Estos patrones dan soluciones a problemas que existen en muchos niveles de la abstracción. Y hay patrones que abarcan diferentes etapas en el desarrollo de un diseño. ¿Ya? Puede abarcarse la parte de análisis o la parte de arquitectura hasta la implementación. Bueno, los diseñadores extienden la idea de patrones al proceso de desarrollo de software. ¿Ya? O sea, en el proceso de desarrollo de software se pueden implementar los patrones en las diferentes etapas del desarrollo de este mismo. Bueno, como dije anteriormente, estos patrones vienen del año 94 y están reflejados en un libro Patterns, ¿ya? En el cual están plasmados los 23 patrones en este libro. Este libro se lo dejé en la biblioteca. No, se lo dejé en Teams, en la parte de archivo que yo lo expliqué en la clase anterior donde pueden buscarlo. Y lo pueden descargar y lo pueden revisar. Como hablé que eran 23 patrones que hoy en día se aplican. Bueno, y estos patrones se clasifican en tres grandes grupos, pero según su propósito. Ahí va a entender por qué según su propósito. Bueno, estos patrones según su propósito se dividen en tres: en el creacional, en el de estructural y en el de comportamiento. Esos tres son son las grandes categorías que se basan los patrones. Y en cada esa categoría se van añadiendo los patrones que son de esa categoría. Los creacionales lo que trata son las formas que crean instancias de objetos. O sea, el objetivo de estos patrones es abstraer el proceso de instanciación y ocultar los detalles de cómo los objetos son creados o inicializados. En cambio, los estructurales describen cómo las clases y objetos pueden ser combinados para formar grandes estructuras y proporcionar nuevas funcionalidades. Estos vienen en el contexto de la programación, ¿ya? Estas definiciones tienen que ver con la parte de programación, cuando yo estoy programando. Y el de comportamiento nos ayuda a definir las comunicaciones e iteraciones entre los objetos de un sistema. El propósito de este patrón es reducir el acoplamiento entre los objetos. ¿Ya? Aquí ya es el comportamiento de lo que tiene la clase o el objeto. Bueno, también cabe señalar que los creacionales procuran independizar el sistema de cómo sus objetos son creados y o representados. O sea, yo aquí voy separando ya. Voy creando nuevos objetos, eliminando nuevos objetos, voy creando nuevas instanciaciones, etcétera. En cambio, los estructurales se refieren a las clases y objetos como son organizados dentro de la estructura. Y los comportamientos se centran en el algoritmo y la asignación de responsabilidad al objeto, ¿ya? En cómo se comporta un objeto A y cómo se comporta el objeto B mediante una política o alguna subclase del comportamiento se activa. Bueno, y aquí en la imagen como se puede ver, aquí ya están algunos patrones en la casilla que corresponde dentro de las categorías. Por ejemplo, en los estructurales está el builder, el factoring método y el singleton. En los estructurales está el decorator, el facade, y en el de comportamiento está el iterator, el strategy y el template método. Recuerden que son 23. Aquí está un ejemplo de cuáles pertenecen en esta categoría. Bueno, como le dije al comienzo, las categorías está basada en el propósito. Ahora vamos a ver en los ámbitos. ¿Qué quiere decir? En cada categoría están divididos en dos ámbitos, ¿ya? Que es la clase y objeto. En los creacionales, en la parte de clase, estos patrones usan la herencia como mecanismo para lograr la instanciación de la clase. Por ejemplo, el método factoría es un patrón que usa una instantación para heredar un mecanismo, ¿ya?
En la parte de objeto, estos patrones son escalables y dinámicos, ¿ya? Comparados con los patrones creacionales de la clase. Por ejemplo, está el Abstract Factory y el patrón Singleton. No se preocupe, estos patrones los vamos a ver durante el semestre, uno por uno. En los estructurales, en la parte de clase, usan la herencia para proporcionar interfaces más útiles combinando la funcionalidad de múltiples clases. Por ejemplo, el adaptador, ¿ya? El adaptador básicamente, véanlo como un adaptador de un enchufe, que con ese adaptador yo adapto los diferentes enchufes, que está el europeo, el americano, el chino, y con ese adaptador yo adapto esos enchufes. Véanlo así, ese patrón es para adaptar. Y si lo llamo a la parte de programación, es la parte estructural. En la parte de objetos, estos patrones de objetos crean objetos complejos, agregando objetos individuales para construir grandes estructuras, por ejemplo, el adaptador, el facade, el bridge y el composite. Denme un 30 segundos, porque no veo a nadie conectado. Ya. Por otro lado, está el de comportamiento, en cual en el comportamiento de clase usan la herencia para distribuir el comportamiento entre clases, ¿ya? Por ejemplo, el interpretador. Y en el de comportamiento objeto, estos patrones de objeto nos permiten analizar los patrones de comunicación entre objetos interconectados, como objetos incluidos en un objeto complejo. Ejemplo, el iterador, el observador y el visitador, ¿ya? Esta parte del ámbito de objeto, bueno, en general el comportamiento son comportamientos que tienen una clase o objeto, ¿ya? Ahora, ¿cómo se escogen? Estos patrones se escogen con un diagrama objeto, ¿ya? En el diagrama objeto yo plasmo la solución al problema, ¿ya? Teniendo un buen análisis y un buen diagrama objeto, yo puedo encontrar fácilmente el patrón que tengo que implementar. Este diagrama objeto está constituido por un conjunto objeto, por clases y relaciones. El semestre pasado yo creo que les pasaron los diagramas, o sea, cómo pueden diagramar. Así que no creo que tengan problemas. Estos patrones responden al problema de diseño de aplicaciones en el marco de la programación orientada a objetos. ¿Y por qué? Porque los patrones se basan en la programación orientada a objetos. Y se trata de soluciones conocidas, o sea, los patrones ya les expliqué que son patrones ya conocidos y funcionan. Solamente tienen que tomarlo y adaptarlo al problema que tengan. Ahora, para poder diagramar, ustedes van a tener que usar una herramienta que es UML, ¿ya? UML está basado en la orientación a objeto. En esto UML es una notación destinada al modelado del sistema y de procesos mediante objetos. ¿Y qué es una notación? Es un estándar de cómo tengo yo que diagramar este modelo, ¿ya? Eso es una notación. Bueno, como historia, la versión 1 es de la 97 y la última es del 2012. Eso es actualmente. Buenas noches a los que van llegando a la clase. Para que estén tranquilos, esta clase se va a subir después a la plataforma Aula Virtual para que después la puedan ver de nuevo, ¿ya? Bueno, continuando el proceso unificado. Este proceso es de realización o de evolución del software enteramente basado en UML, ¿ya? Esto está constituido por un conjunto de directivas que permiten producir un software a partir del pliego de condiciones, que son los requisitos. Bueno, y cada directiva o requisito define quién hace qué y en qué momento, ¿ya? Es un proceso que permite, por tanto, estructurar las diferentes etapas de un proyecto informático. El proceso unificado no es obligación que vaya, pero sí es una buena herramienta que la puede usar,
¿ya? Es porque ahí ya se van al detalle. Es quién va a hacer algo y en qué momento. Bueno, otro concepto más que es el MDA. ¿Ya? Es una propuesta de la OMG cuyo objetivo es diseñar sistemas basados únicamente en el modelo del dominio, independientemente de los aspectos tecnológicos. ¿Ya? Esta arquitectura guiada por modelos está destinada a la realización de sistemas independientes, independientemente de la plataforma física. O sea, ¿qué plataforma física es donde yo implemento esta solución? Y del aspecto tecnológico. ¿Ya? Bueno, y dentro de este modelo está el modelo objeto dominio, que es un PIM, ¿ya? Que es un modelo independiente de la plataforma. ¿Ya? Este modelo se utiliza, como se dijo anteriormente, cuando yo busco una solución independientemente donde yo la aplique o la plataforma en que la aplique. Bueno, este PIM está constituido por un conjunto de elementos cuyo diseño debe hacerse de forma independiente, ¿ya? A cualquier lenguaje de programación o tecnología. ¿Ya? Yo lo hago independiente, lo voy separando, un pin, dos pin, tres pin, y después de tener esos pin, yo lo aplico a un PCM, que es un modelo específico de plataforma. Y aquí yo llamo a todos los pin o los modelos independientes de plataforma y los junto. Este modelo transforma manual automáticamente en un modelo específico de una plataforma y de un modelo y de un lenguaje de programación llamado PCM. Concepto de la orientación a objeto. Un objeto. Ustedes ya saben lo que es un objeto, pero aquí vamos a leerlo. Es, un, es una entidad identificada en el mundo real. Un perro, un gato, mujer, hombre, lo que ustedes quieran, ¿ya? Eso es un objeto que es identificable. Eso es muy importante, que yo identifico ese objeto. Ejemplo, mi yegua Georgiadina, mi libro sobre UML, el artículo 293b del Código de Impuestos. Y aquí está el objeto. ¿Y cuál sería el objeto? La yegua, el libro, el artículo. En UML todo objeto puede ser un conjunto de atributos, ¿ya? Y en un conjunto de métodos que son los comportamientos, ¿ya? ¿Qué quiso decir eso? Para que no se bueno. Los atributos, por ejemplo, el atributo de la yegua es el nombre, que es la Yorelina. El atributo de mi libro, que es el objeto, es el contenido, que es UML. Y el artículo, que el objeto, el atributo, es el código de impuesto. ¿Ya? Esos son los atributos. Incluso los objetos estáticos del mundo real son percibidos siempre como dinámicos. ¿Por qué son dinámicos? Porque van cambiando de estado. Un hombre puede estar feliz y de momento le pasa algo, puede estar triste. Un ejemplo burdo. Todo sistema concebido en UML está compuesto por objetos que interactúan entre sí y realizan operaciones propias de su comportamiento. O sea, en base al comportamiento cambia el estado de este objeto. ¿Ya? Un ejemplo, una manada de caballos es un sistema de objetos que interactúan entre sí, pero cada objeto posee su propio comportamiento. O sea, puede haber caballo lento, caballo rápido, caballo desganado, caballo que no se dejan montar, pero están dentro de la manada. O sea, están dentro del conjunto de objetos, pero tienen diferentes comportamientos. La abstracción, otro concepto importante, es un principio muy importante en el modelado. ¿Por qué? Esto consiste en abstraer un objeto del mundo real a un L. ¿Ya? Esto consiste en tener una cuenta únicamente de las propiedades pertinentes a un objeto para un problema concreto. O sea, yo tomo un objeto y lo abstraigo y lo voy sacando los detalles que no voy a ocupar, ¿no? Deshilachando al detalle. ¿Ya? Por ejemplo, si nos interesamos por los caballos en su actividad de carrera, las propiedades aptitud, velocidad, edad, equilibrio mental y casta de origen son pertinentes para dicha actividad y se tienen en cuenta. ¿Ya? Ejemplo 2. Si nos interesamos por los caballos en su actividad de bestia a tiro, estas propiedades, las propiedades edad, tamaño, fuerza y corpulencia son pertinentes para dicha actividad.
como pueden evidenciar en la imagen, en los dos ejemplos, tienen diferentes propiedades, pero en base a la actividad que tenga el caballo, o lo que queremos sacar del caballo. Aquí yo estoy abstrayendo en base a la actividad del caballo. Por ejemplo, yo abstraigo el caballo por la carrera. ¿Y qué abstraigo? Yo abstraigo lo que me sirve, que es la aptitud, la velocidad, la edad, la casta de origen. Pero a mí no me sirve en la edad, el tamaño y la fuerza. Y ahí cuando estoy abstrayendo y eliminando lo que no me sirve y lo que me sirve dentro de lo que estoy buscando yo. Y en el segundo es lo mismo. En el contexto de una bestia a tiro, yo necesito las propiedades edad, tamaño y fuerza y corpulencia para esa actividad. Y aquí estamos abstrayendo características de este objeto del mundo real. ¿Ya? Eso es una abstracción. Las clases objetos son un conjunto de objetos similares, ¿ya? Es decir, con la misma estructura y comportamiento, y constituidos por los mismos atributos y métodos, forman una clase de objetos. Espero que se vaya entendiendo. La estructura y el comportamiento pueden entonces definirse en un común en el ámbito de la clase. ¿Ya? Un momento. Todos los objetos de una clase, llamadas también instancia de la clase. Aquí yo voy a instanciar la clase. Esto se distingue por tener una identidad propia y sus atributos le confieren valores específicos. ¿Ya? Ahí cuando yo instancio una clase. Por ejemplo, el conjunto de caballos constituye la clase caballo. Estamos claros las cosas. Que posee la estructura y el comportamiento descrito en la figura. ¿Qué figura? Esa figura. ¿Ya? La clase caballo tiene una estructura que es el nombre, la edad y el tamaño. Nombre, edad, tamaño y el peso. Pero también tiene un comportamiento que es correr. ¿Se está entendiendo? El caballo Yorlerina es una instancia de la clase caballo, cuyos atributos y valores se ilustran en la figura. Por eso decía que cada instancia objeto es diferente. ¿Por qué? Porque cuando instancio una clase tiene valores diferentes. En este ejemplo, instancié la clase caballo, pero lo tomé con el nombre de caballo Yorkelina. Pero Yorkelina tiene un nombre que es Yorkelina, tiene una edad diferente que es 8 y tiene un tamaño 102 y un peso 550. ¿Ya? Ahí yo estoy instanciando la clase caballo con los valores que tiene ese caballo o ese objeto. ¿Ya? Eso es una instanciación. La encapsulación. Aquí estamos viendo conceptos. La encapsulación consiste en ocultar los atributos y método del objeto a otro objeto. Eso es encapsular. Los cuales tienen como único objetivo tratamientos internos del objeto y no deben estar expuestos a los objetos exteriores. Una vez encapsulados, pasan a denominarse atributos y métodos privados del objeto. Y aquí entra como concepto lo público, lo privado, lo protegido, etc. La encapsulación es una abstracción, ya que se simplifica la representación del objeto con relación a los objetos externos. Y por definición, la encapsulación se realiza en el ámbito de la clase. O sea, yo encapsulo la clase. Ejemplo, clase caballo. Y en esa clase de caballo yo encapsulo, por ejemplo, el nombre, la edad, lo que yo quiera. Lo puedo dejar como atributo privado o atributo público. Ejemplo, al correr un caballo realiza diferentes movimientos, como levantar las patas, o levantar la cabeza, o levantar la cola. ¿Ya? Estos movimientos son internos del funcionamiento del animal y no tienen por qué ser conocidos por el exterior. Y estos son métodos privados. ¿Ya? El método levantar la pata es un método privado. Levantar la cabeza, privado. Y levantar la cola es privado. Porque no, a nadie le interesa esos métodos, solamente al programador. O sea, a uno.
Las operaciones acceden a una parte interna del caballo y sus músculos, cerebro y su vista, ¿ya? Esta parte son atributos derivados, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Y aquí podemos ver los atributos y métodos privados y cómo se distinguen por el signo más y el signo menos, ¿ya? El signo más son atributos públicos o métodos públicos y el signo menos son atributos privados o métodos privados. Una clase objeto puede introducirse de manera independiente a las demás clases o bien definirse como subconjunto de alguna otra clase. Este subconjunto debería constituir siempre un conjunto de objetos similares. ¿Ya? Entonces hablamos de subclases de las otras clases, que por tanto constituyen especializaciones de otras clases. La especialización, no, aquí hay una imagen. Ya, y la generalización. Pero quiero ver, ¿dónde está la imagen? Ya, aquí está. La especialización es como yo leo el diagrama o las clases. La subclase sería animal y la subclase sería caballo. Yo cuando leo de abajo hacia arriba, yo estoy especializando, para que se entienda, ¿ya? Mamífero especializa a la subclase animal, ¿ya? Y la generalización es al revés, ¿ya? Es la relación inversa a la especialización. Si una clase es una especialización de otra clase, esta última es una generalización de la primera, que es su superclase. Y en la imagen se puede corroborar. La superclase generaliza a la subclase y la subclase especializa a la superclase. Herencia, otro concepto más. Es la propiedad que hace que una subclase se beneficie de la estructura y el comportamiento de su superclase. O sea, yo heredo, puedo heredar la estructura o el comportamiento. Y la clase derivada, o sea, la herencia derivada, es el hecho de que las clases de la subclase son subconjuntos de la superclase. Estas son asimismo instancias de la superclase. ¿Ya? Esa es la herencia. Por ejemplo, acá yo estoy heredando los atributos y métodos de la clase animal. O sea, aquí yo heredo de la clase animal, la subclase caballo, heredo la edad, tamaño y peso. Pero yo necesito el nombre de ese caballo, así que yo le agrego esos atributos a la clase, a la subclase caballo, que sería el nombre y el criadero. Ya. Y acá podemos ver las clases concretas y las clases abstractas, ¿ya? La finalidad de las clases abstractas es poseer subclases concretas, ¿ya? Y sirven para factorizar atributos y métodos comunes a las clases. O sea, yo factorizo atributos. ¿Y cómo factorizo atributos? Los factorizo en la clase perro, en la clase caballo y todo lo que entre dentro de la clase mamífero, ¿ya? Y las clases abstractas son un conjunto de la subclase con la superclase, ¿ya? Que no necesariamente va animal, lo puedo dejar puro mamífero. Por eso son clases abstractas que no se ven. O sea, dentro de la lógica de uno lo entiende, pero si uno no lo quiere llevar, no lo coloca y coloca mamífero, ¿ya? El polimorfismo ya lo vimos ya al comienzo. Y aquí está otro ejemplo más de polimorfismo. O sea, el polimorfismo es como yo me comunico entre los objetos, ¿ya? La forma de comunicar siempre va a ser la misma independientemente del objeto. Aquí podemos tener un objeto caballo salvaje y un objeto caballo domesticado. Son diferentes clases, pero se comunican
de la misma forma, con el método, o sea, claro, con el método, con la función, que sería acariciar. Esta, pero el método es igual, el mensaje no es igual. Por eso se pueden comunicar independientemente del objeto y independientemente de lo que está dentro del método. ¿Qué me salió acá? Ahí está. Ya. Eso es un polimorfismo. Ya, la especialización de los elementos es la noción de estereotipo en UML. ¿Ya? Los estereotipos, como su nombre lo dice, son tipos de cómo yo voy especializando, sí, cómo yo voy denominando o colocando la leyenda al diagrama. ¿Ya? Esas están formadas por palabras clave, ¿ya? Que explicitan la especialización. Y estas palabras van entre comillas. ¿Ya? Esta especialización se realiza independientemente del sistema que se desee modelar. O sea, se tiene que hacer independientemente del sistema. ¿Y cómo se ve? Así. Yo estoy especializando la superclase animal y entre comillas, abstracta. Abstracta. Son clases abstractas como lo vimos en la presentación, en la presentación anterior. ¿Ya? Por eso se coloca abstracto. Aquí yo estoy especializando ese objeto. Y dentro de esta especialización existen estereotipos, que es el explícito y el implícito. En la especialización me dice que tengo que incluir este concepto, o sea, estas comillas, para saber que es una especialización. Pero dentro de los estereotipos está el implícito, que yo puedo sacarlo. ¿Ya? Por eso está el tipo de estereotipo explícito y el implícito. Diagrama de clases. ¿Ya? Aquí esto vamos a ocupar. El diagrama clases en lenguaje unificado, que es UML, es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la estructura de un sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones o métodos y relaciones entre los objetos. ¿Se entendió lo que es un diagrama clase? Yo creo que se los pasaron ya. Pero básicamente son los diagramas como he visto anteriormente. Es un diagrama. Y cómo interactúan esos objetos del diagrama entre ellos. Eso es un diagrama de clases. Bueno, para especificar la visibilidad de un miembro de la clase, es decir, cualquier atributo o método, se coloca uno de los siguientes signos delante de ese miembro. ¿Ya? ¿Qué signo? Como lo vimos anteriormente, que el público y el privado. En el público va el más, en el privado va el menos, en el protegido es un gato, el derivado es un slash y el paquete es ese icono que no me acuerdo cómo se llama. Pero es como quieren hacer como una ola. ¿Ya? Esos son los signos que tienen que ir dentro de cada atributo o método. Eso es para la visibilidad. En el ámbito, UML especifica dos tipos de ámbitos, que son las instancias y clasificadores. En los clasificadores, los nombres están subrayados, ¿ya? En los clasificadores se denotan comúnmente como estáticos. En muchos lenguajes de programación su ámbito es la propia clase. ¿Ya? Estos valores de atributos son los mismos que toda la instancia, y la invocación de métodos no afecta el estado de la instancia. En cambio, las instancias tienen como ámbito una instancia específica. Estos valores de atributos pueden variar entre instancias, esto ya varían, ¿ya? Y la invocación de métodos puede afectar el estado de la instancia, ¿ya? Es como cambiar el valor de un atributo, básicamente. En cambio, los clasificadores son estáticos, eso nunca va a cambiar. Aunque las instancias no cambian, no cambian. Pero las instancias, los miembros de instancias sí cambian el valor básicamente. Y acá vemos un diagrama clase como ejemplo, con sus relaciones, con sus clases, subclases, ¿ya?
Y esto es un diagrama. A esto tenemos que llegar en esta unidad, a diagramar. Bueno, y la conclusión la voy a dejar para que ustedes la lean, pero el resumen de todo lo que yo expuse en esta clase, pero en resumido, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda de los que están presentes? Ya. Jóvenes, les voy a dejar una actividad. Ya, esta actividad, al igual que la otra sección, se la voy a dejar en Teams. Ya, específicamente en tareas. Ya, así que dentro de estos minutos le voy a subir la actividad, que actividad básicamente es aplicar lo que yo expliqué en esta unidad y con plazo de entregar el domingo. ¿Ya? Perdón, el lunes, ¿ya? Y el día martes hablamos, el que tuvo dudas, me preguntan y yo voy solucionando sus dudas, ¿ya? Así que si no hay alguna pregunta o dudas, no nada, ya. De aquí están los libros. Toda esta información lo saqué de la bibliografía que está en la presentación, igual que todas las otras presentaciones que van a seguir durante el semestre. Ya, jóvenes, la tarea la subo en unos minutos. Que tengan buena semana y nos vemos. Y cualquier duda que tengan por WhatsApp o cualquier medio. Salvador, esos libros se encuentran en Teams. Ya. Específicamente, se- u- usted se va a equipos, elige el equipo patrones de diseño y le abre una pantalla donde se chatea, ¿ya? En la parte superior de archivo se encuentra la bibliografía para que la puedan descargar. Ah, ya. Ya. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, los vemos el martes que viene. Cualquier duda por WhatsApp o por interno. Así que, buenas noches. Ya. Chao, profe. Ah, y la presentación la voy